anuncios. Queremos seguir animándoles a al tiempo de oración, los días miércoles que tenemos como iglesia. Así es que les animamos a estar presentes a las 6:30 de la mañana. Estamos dando comienzo al servicio de oración con cantos. Tenemos buen tiempo de cantos, de adoración, estudio de la palabra, meditación también, y orando por las necesidades de la iglesia, del avance del evangelio, ¿verdad? Este año, ¿verdad? Queremos seguir orando que Dios obre en la vida espiritual de nuestras familias, de los jóvenes, de los líderes del hogar también. Así es que le animamos, hermano, a estar aquí presente los días miércoles. Haga un espacio, ¿verdad? En su tiempo, en su trabajo, y que podamos estar aquí orando juntos como iglesia, hermanos. Y sabemos que la oración, ¿verdad?, es poderosa. Dios atiende a la oración. Es el medio que Dios nos ha dado, la oración, la palabra de Dios, para poder fortalecernos como iglesia. Pues bien, hermanos, vamos a dar lugar ahora ya al tiempo de la palabra de Dios. Por ahí en las redes sociales ya se estuvo anunciando el inicio del estudio de esta carta a los romanos, ¿verdad? Entonces yo espero que usted esté animado, expectante de lo que estaremos estudiando y considerando en la carta a los romanos. Seguramente es una carta que usted ya ha leído, ¿verdad? Ya conoce pasajes de esta carta, pero ahora juntos como iglesia queremos adentrarnos versículos por versículo en la exposición de toda esta carta, ¿verdad? Probablemente igual que Génesis nos tome pues un año, ¿verdad? Algo de tiempo estudiarla. Queremos detenernos en algunos pasajes importantes de esta carta, ¿verdad? Que tienen bastante contenido. Así es que vamos a ir a la epístola a los romanos y darle lectura a los primeros versículos de la carta. Romanos capítulo 1, del 1 al 7. Si lo tiene, hermanos, vamos a darle lectura. Dice la Escritura todos juntos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, uno de los estudiantes más liberales, ¿verdad? Lo que vamos a citar aquí no es un estudiante conservador. Uno de los estudiantes más liberales de la palabra de Dios, es decir, que no cree, ¿verdad? Inclusive a veces algunos no creen en algunas partes como pues inspiradas de la Escritura, pero aún así, este hombre es un profesor llamado John Knox, ha dicho que quien está interesado en el cristianismo necesariamente debe estar interesado en la epístola a los romanos. O sea, esto lo dijo no un profesor conservador, o sea, un profesor inclusive no siendo conservador de la palabra de Dios. Y dice que quien está interesado en el cristianismo necesariamente debe estar interesado en el estudio de esta epístola. Entonces si usted anhela, ¿verdad?, crecer en la vida cristiana, debe estar fascinado con el estudio de esta epístola. Dice, añade él, dice, la historia no le deja alternativa, ¿verdad? Esta carta ha tenido un impacto muy grande en el cristianismo, en los cristianos. C.H. Dodd, otro estudioso también liberal de la epístola a los romanos, ha dicho que es la
primera gran obra de la teología cristiana. Es la primera gran obra de la teología cristiana. O sea, en esta carta vamos a ver que Pablo concentra la teología cristiana, ¿verdad? Y lo que el creyente debe saber acerca de Dios y de el creyente. Ahora sí, un maestro conservador, ¿verdad? No se asusten, no me voy a pasar citando maestros no conservadores. Solamente lo hago para que usted vea cómo inclusive en el mundo no conservador, ellos consideran esta epístola como muy importante para el cristianismo. Ahora a un maestro conservador llamado Robert Aldán dijo lo siguiente en su libro acerca de los romanos, en su estudio de los romanos, dijo: es la única parte de la escritura que contiene una exposición detallada y sistemática de las doctrinas del cristianismo. Entonces, a pesar de que es una carta, ¿verdad? Pablo le está dirigiendo a un grupo de creyentes en particular, y desde luego en su estilo es una carta. Vamos a ver que tiene una introducción, un saludo de Pablo, y tiene un remitente, ¿verdad? También, y hay unos destinatarios a quienes las está dirigiendo, pero en su estructura, hermano, es de las cartas más sistematizadas, más sistemáticas de las doctrinas del cristianismo. Eso es lo que tal vez lo diferencia de otras cartas, y esto es lo que lo hace una carta muy fundamental para cada uno de nosotros como creyentes, que en ella tenemos una estructura muy organizada de lo que son las grandes doctrinas del cristianismo. O sea que con el estudio de Romanos, hermano, vamos a estar aprendiendo de manera esencial muchas doctrinas fundamentales del cristianismo. Y creo que esto es importante, hermanos, en un mundo, ¿verdad?, donde hay tanta corriente de filosofía equivocada, de doctrinas equivocadas, y la epístola a los romanos nos va a dar esa fortaleza, esa estructura de doctrina. Entonces, esto es a manera introductoria de por qué es importante, por qué es fascinante adentrarnos al estudio de la carta a los romanos. Ahora lo que me gustaría hacer, hermanos, también a manera de introductoria a toda la carta, ¿verdad? A toda la carta a los romanos, es presentarles una estructura general de la epístola. Tenemos por aquí unas diapositivas, unas presentaciones que me gustaría que ustedes vieran. Yo voy a ir leyendo también lo que tenemos aquí a manera general. Si usted quiere tomar apuntes, ¿verdad? También, que le animo a hacerlo. Los domingos, cuando estemos estudiando Romanos, va a haber mucha información, así es que le animo a tomar apuntes, tomar nota, estar listo tal vez después para preguntas, ¿verdad? También que puedan venir a la mente, y después tal vez poder tener alguna sesión, contestarlas o de manera personal hacerlo, ¿verdad? También, a propósito también, hermanos, en lo que queremos hacer en este año que hemos estado planeando con los pastores y hablando con los diáconos, es que parte del entrenamiento que queremos dar este año para los hermanos que están colaborando ya en el diaconado, que también nos apoyarán ahora, ¿verdad? Que también hay más necesidad en las misiones alrededor, es estar dando entrenamientos intensivos acerca de Romanos, ¿verdad? Y tal vez los hermanos que estén saliendo a apoyar, a enseñar, ellos puedan también, al igual que nosotros, estar enseñando Romanos en las misiones. Y lo haremos de manera tal vez más profunda, ¿verdad? En estos cursos, para que ellos tengan las herramientas y puedan estar enseñando la epístola a los romanos, o en un grupo tal vez aquí mismo, ¿verdad? En un grupo pequeño como hemos tenido, algún estudio en alguna casa, y usted pueda estar preparado para enseñar la epístola a los romanos. Bueno, esto es entre paréntesis, ¿verdad? El comercial de lo que estaremos estudiando con los hermanos. Pero bien, bueno, la estructura general de la epístola, hermanos, en primer lugar, lo que Pablo hace en los primeros capítulos del 1 al 18 al 4:25, es que Pablo presenta el evangelio
como justicia de Dios por la fe. El Evangelio como justicia de Dios por medio de la fe. O sea, nosotros podemos obtener la justicia de Dios, ser justificados a través de la fe. Y esto es el Evangelio. Y Pablo en esta primera parte podríamos decir que pretende responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué era necesario que Dios manifestara su justicia? Y así dice un texto, ¿verdad? Aquí en los primeros capítulos. Pablo está presentando el evangelio de la justicia de Dios. Dios está manifestando, dice, en este tiempo la justicia de Dios se ha manifestado, dice, en este tiempo para la fe en el Señor Jesús. Y Pablo responde a esa pregunta, ¿por qué era necesario? Pero también responde a la pregunta, ¿por qué los humanos solo pueden experimentar esta justicia por medio de la fe? Ahora, otra vez, es tan práctico, hermano, porque si usted quiere aprender a cómo compartir el evangelio con otros, que yo espero que usted quiera hacerlo, ¿verdad? Si nunca lo ha hecho, si no por temor, porque no sabe cómo hacerlo, hermano, en Romanos está la clave. Porque Pablo está respondiendo al ser humano, instruyendo a otros creyentes, diciéndole, ¿por qué es necesario experimentar ¿por qué los humanos solo pueden experimentar esta justicia por medio de la fe? ¿Por qué no es por obras? ¿Por qué no es a través de otro Dios, verdad? ¿Y por qué solamente es a través de la fe? Bueno, Pablo responde esta pregunta en los primeros capítulos. Y si usted pone atención, ¿verdad?, a los primeros capítulos, si usted se arraiga en estas verdades, las pone en su corazón, en su entendimiento, hermano, usted de manera natural va a poder compartir con otros esta fe. La epístola a los Romanos lo hace de manera muy clara y concisa. Pero número 2, en la segunda parte de esta epístola, del capítulo 5, del 1 al 8:39, pudiéramos ver el tema de esta segunda parte, es que el evangelio como poder de Dios para salvación. El evangelio como poder de Dios para salvación. Aquí Pablo responde a las siguientes preguntas. ¿Qué significa ser justificado? ¿Qué significa ser justificado? Porque una de las cosas que inclusive Pablo responde en esta pregunta es como que Pablo ha escuchado, ¿verdad?, lo que otros están diciendo acerca de él, de su mensaje. Y Pablo manda esta carta para responder a las voces que se oyen por ahí, ¿verdad? Y Pablo, inclusive en una de sus respuestas, donde parece que lo están atacando, es como si Pablo estuviera enseñando un evangelio liberal, donde dice, bueno, pues si tú hablas de la gracia, entonces como que ya podemos vivir como querramos, o sea, ya no es necesario vivir en santidad, o sea, ya no tenemos que hacer nada. Y Pablo responde, explica, ¿verdad?, qué significa el evangelio que le está presentando, qué significa ser justificado. Ahora, ¿qué relevancia tiene este acto para el juicio venidero, tanto como la vida presente en la tierra? Y Pablo va a responder, ¿verdad?, no significa que ya ahora podemos hacer lo que querramos y vivir en el pecado. Eso lo responde en capítulo 6. Pero también nos explica cómo es que esta justificación, ¿verdad?, tiene un efecto para el juicio venidero, hacia la condenación, ¿verdad?, de Dios para aquel que no ha sido justificado. Número 3, en la siguiente sección del 9:1 al 11:36, el apóstol Pablo nos explica la relación del evangelio con Israel. Con Israel y desde luego con el Antiguo Testamento, ¿verdad?, de cómo estas promesas que Dios había dado a Abraham, a su descendencia, cómo tienen relación esto con el evangelio y con la iglesia. ¿Qué relación hay entre la ley y el evangelio? Es lo que Pablo responde. El judío, el gentil, el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento. Eso es lo que Pablo responde en esta tercera sección. También, número 4, y la última sección de esta epístola, que es una parte ya más aplicativa, más práctica, por así decirlo,
Pablo habla acerca del evangelio y la transformación de la vida. Porque desde luego este mensaje no es solamente algo teórico, no es una doctrina vacía, ¿verdad? Mera letra. No, esto tiene una relevancia en la vida diaria de cada uno de los otros como creyentes, desde los niños, ¿verdad? Adultos, casados, solteros, abuelitos. El evangelio es la clave, ¿verdad? Nos va a decir Pablo, para vivir la vida cristiana no necesitamos nada más que el evangelio para la transformación, tanto para la salvación de los no creyentes, de los que están todavía en condenación, se requiere el evangelio y nada más, pero para también la transformación del creyente y la madurez del creyente se requiere el evangelio. Y es lo que Pablo va a argumentar y lo va a explicar en capítulo 12 hasta el capítulo 15, cómo se aplica en la vida diaria la gracia de Dios en el evangelio. Y cómo esto también, hermano, ayudaría a la iglesia, a los hermanos en Roma, a vivir en unidad. A pesar de que las iglesias primitivas estaban en la lucha, ¿verdad?, entre los judíos y los gentiles que se habían convertido, ¿verdad?, y judíos creyentes también, que todavía algunos de ellos inclusive se querían seguir apegando a sus tradiciones religiosas, al judaísmo. ¿Y cómo podían convivir judíos y gentiles en la primera iglesia? Y esta es la estructura, hermano, esta es la gran trama, ¿verdad?, de la carta a los romanos. Y quise compartírselo para que podamos ubicarnos, ¿verdad?, y podamos animarnos a ver cómo esta carta, esta gran epístola del apóstol Pablo, es muy importante a nuestra vida cristiana, tiene mucha relevancia. Y al estudiarla vamos a obtener muchos beneficios para nuestro diario vivir, no solamente conocimientos, convicciones, sino también poder llevarlo a la práctica. Entonces, después de ver esta estructura general, vamos a introducirnos ya a los primeros versículos, del 1 al 7, que es lo que voy a estar predicando en esta mañana, la sección del 1 al 7, los versículos 1 al 7. Como ya hemos dicho, esta es una carta, comienza con una salutación, un saludo del apóstol, una presentación. Pero también, hermano, algo interesante que el apóstol Pablo hace, a diferencia de otras cartas, es que abunda en su presentación. Y esto es porque el apóstol Pablo, interesante que él no conoce personalmente a estos hermanos. O sea, note cómo, ¿verdad?, la naturaleza de esta carta, porque nosotros podemos enviar cartas a personas que conocemos, que hemos estado con ellos. Y eso se muestra en el tono muy personal, ¿verdad?, de las cartas, el lenguaje que usamos. Bueno, en esta carta, a diferencia de otras, donde Pablo ha estado, donde Pablo plantó la iglesia, y donde inclusive a veces estuvo 2, 3 años, 1 año, 6 meses viviendo entre ellos, a diferencia de las demás cartas, Pablo no plantó esta iglesia y no los ha conocido personalmente a estos hermanos. Pero, y viene a nuestra mente la pregunta, ¿por qué Pablo querer mandarles esta carta? ¿Por qué el interés del apóstol Pablo? Bueno, desde luego sabemos porque Pablo, él amaba, ¿verdad?, a estos hermanos, porque había escuchado de la fe de ellos, es lo que va a decir, ¿verdad? Él sabe de la fe de ellos y ama a estos hermanos por ser creyentes, por haber una iglesia ahí, un grupo de hermanos. Pero también vamos a ver, hermano, que el apóstol Pablo tiene un plan estratégico para llevar el evangelio. Él nos va a hablar aquí del llamado que él tiene a predicar el evangelio y por lo tanto tiene una estrategia en mente. Y él escribe a estos hermanos de Roma, ¿verdad?, para fortalecerlos en el evangelio, para darles, ¿verdad?, un alimento bastante sólido acerca de la fe en el Señor. Porque Pablo planea ir a Roma, estar ahí en Roma y continuar, hermano, con la expansión del evangelio. A estas alturas, hermano, Pablo escribe su carta ya al final de su tercer viaje misionero. O sea,
Pablo ya ha recorrido toda esta región. Y él ha hablado de que su plan es llevar el evangelio hasta España, ¿verdad? Y a los últimos lugares geográficos conocidos en este momento de la historia. O sea, hermano, empezamos a ver al inicio de esta carta el corazón de Pablo por el evangelio. La pasión que Pablo tiene por llevar el evangelio a cada lugar, a cada rincón. Y ese es el propósito de Pablo. Y es por eso que él escribe esta carta aún no conociendo personalmente a estos hermanos. Pero entremos en lo que dice el texto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Noten que en estos primeros versículos da mucho detalle de quién es Pablo. Otra vez, porque ellos no conocen a Pablo tampoco, personalmente. Y él detalla su presentación, a diferencia de otras cartas. Y él dice, yo soy siervo de Jesucristo. Es una expresión que también usa en otras cartas, hermano, pero que desde luego tiene mucha fuerza esta expresión. Pablo se ve a sí mismo, él entiende su llamado y él solamente es un siervo de Jesucristo. Su vida está dedicada por entero al servicio de Jesucristo. Pablo no concibe la vida haciendo otra cosa más que ser un siervo del Señor. Y todo lo que Pablo hace, hermano, tiene un enfoque y tiene una relevancia para el avance del evangelio de Dios. Y hermano, eso debería ser también el sentido de nuestra vida. La manera en la que nos vemos a nosotros mismos, la identidad de nosotros como seres humanos debe estar en ser siervos de Jesucristo o siervas de Jesucristo. Que nuestra vida esté dedicada, que todo lo que hagamos en nuestro diario vivir esté dedicado y esté enfocado al servicio de Dios. Y no estoy hablando solamente de lo que hacemos en la iglesia, porque no podemos encajonar solamente el servicio de Dios con lo que hacemos dentro de la iglesia. No, cada cosa que hacemos, todo lo que hacemos, dice Pablo, ¿verdad? Si coméis o bebéis, hacedlo para la gloria de Dios. Y Pablo no puede ver la vida de otra manera, más que siendo un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces el primer punto en esta mañana, hermanos, es el llamado de Pablo a predicar el evangelio. El llamado de Pablo a predicar el evangelio. Pablo tiene un llamado. Se sabe que tiene un llamado especial de parte de Dios. Este llamado especial que ha recibido como apóstol le da una autoridad, lo embiste de autoridad para escribir esta carta, y por eso detalla eso, ¿verdad? Aunque no lo conocen personalmente, ellos han oído del apóstol Pablo, saben del apóstol Pablo desde luego. Y él reitera, hermanos, su autoridad como apóstol para escribir esta carta, como palabra de Dios. Y eso es lo que la autoridad como apóstol, ¿verdad?, le da, de poder escribir la palabra de Dios y ser autoridad, ¿verdad?, como escritura. Y también, hermanos, para llevar el mensaje a los gentiles, porque algo en especial que Pablo recibió, ¿verdad?, es que cuando el Señor lo llama para llevar el evangelio a los gentiles. Y dice que Pedro, por otro lado, a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Pero el Señor llama a Pablo a llevar el evangelio a los gentiles. Pero Pablo reconoce, hermano, también que este llamado es un don de la gracia de Dios, es un regalo de parte de Dios. O sea, Pablo, empezamos a ver el corazón humilde del apóstol Pablo. Pablo aquí reconoce que su autoridad viene totalmente de parte de Dios. Él solamente es un siervo de Jesucristo. Es un esclavo, él está a las órdenes de Dios, a donde Dios lo mande, a donde Dios lo mueva, a donde Dios lo lleve. Él solamente es un siervo del Señor. Ha sido apartado para el evangelio de Dios únicamente por la gracia de Dios, no por los méritos de Pablo. De hecho, Pablo lo que dice, todo lo que yo era, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice en Filipenses? Lo tengo ¿cómo? Lo tengo por basura. Literalmente el texto dice, lo tengo por estiércol. Dice, no importa, yo era judío, yo circuncidado al 8º día, ¿verdad?
había estudiado y tenía todas las credenciales, pero todo eso, ¿verdad?, no me hizo ganar el mérito de apóstol o de servidor de Dios. La razón por la que Dios me llamó es por su pura gracia, porque es un don de la gracia de Dios. Y noten cómo lo dice en el versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia, dice, y el apostolado. ¿De quién lo recibió? De Jesucristo. Es lo que dice en el versículo 4. Lo recibió de Jesucristo, quien fue declarado Hijo de Dios, dice, por la resurrección. Y de Él recibió, porque Él se le apareció, recuerda, ¿verdad? En Hechos, capítulo 9, se le aparece el Señor, resucitado, glorioso, y entonces Dios llama a Pablo. En ese momento se convierte al Evangelio, pero al mismo tiempo es llamado también a la comisión que Dios le ha dado. Vamos a ir a Hechos capítulo 9 para que podamos ver esto. Hechos 9, del 4 al 6. El Señor se le aparece al apóstol, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Postrado, ¿verdad? Ante la majestad de Dios, ante la gloria del Jesucristo resucitado, ¿verdad? Pablo solamente cae de rodillas y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, y en verdad, cada llamado, cada verdadero encuentro con Dios, cuando usted va a la palabra de Dios, se sumerge en la palabra de Dios y ve la gloria de Dios, hermano, la respuesta del ser humano es, Señor, yo soy tu siervo, ¿qué quieres que yo haga? Por eso, hermano, la importancia de meditar, de buscar al Señor cada día en la palabra de Dios. Usted ha perdido el deseo, el ánimo de servirle al Señor, está frío espiritualmente, se siente apagado. Hermano, lo que usted necesita es encontrarse con el Señor y ver su gloria. Porque cuando usted ve la gloria de Dios, usted cae postrado a tierra y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ya no quiero seguir viviendo para mí, ya no quiero seguir persiguiendo mis sueños, ¿verdad? Lo que quiero hacer es servirte a ti. A través de lo que tú me has llamado a hacer con mi profesión o en el ministerio dedicado, ¿verdad? De tiempo completo. Y este fue el llamado del apóstol Pablo, lo recibió de Jesucristo. Y ahora, ¿qué es lo que Dios le dijo a Pablo que iba a hacer? Versículos 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, hablando acerca de Pablo, ¿verdad? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este será el llamado de Pablo, ¿verdad? Llevar el nombre, el conocimiento de Jesucristo en presencia de ¿qué? De los gentiles. Esto iba a implicar que Pablo iba a salir, ¿verdad? Y viajar por todo el mundo, por muchas regiones, para llevar el nombre de Dios a los gentiles. Y no solamente eso, inclusive a gente muy prominente en aquel entonces, a reyes, a emperadores. Y Dios escoge a Pablo, ¿verdad? Con todos esos conocimientos y esa preparación que Pablo está poniendo a los pies de Dios para llevar la palabra de Dios y el nombre de Dios a todo el mundo conocido en ese entonces. Y ahora alguien puede decir, pues qué padre, ¿no? Tener que viajar por todo el mundo, llevar el evangelio, eso es emocionante, ¿verdad? O sea, y cuando uno tiene el llamado, eso te emociona. Pero note lo que dice el versículo 16, porque ahí es donde muchos se frenan, ¿verdad? O por lo menos no están dispuestos a esto. Dice, porque yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, hasta el versículo 15 todos queremos ser el apóstol Pablo, ¿verdad?
Ir por todo el mundo y hacer viajes y expediciones, y qué emocionante. Y qué gratificante plantar iglesias, ¿verdad? Y todo lo que el apóstol Pablo hace. Pero, hermano, eso no quiere decir que era una tarea fácil. Porque Pablo es uno de los hombres que más padeció por el evangelio. Lo apalearon, ¿verdad? Lo sacaron a golpes de las ciudades. Tenía que salir huyendo, ¿verdad? Escondidas porque su vida estaba en peligro. Naufragios, ¿verdad? Lo dice en el libro de Hechos. O sea, en verdad, Pablo fue uno de los hombres más sufridos por causa del evangelio. Y hermano, la tarea del evangelio así es, ¿verdad? Aunque hoy en día vivimos tal vez ya en un mundo moderno, donde ya tal vez no hay tanta austeridad como la que el apóstol Pablo vivió, pero sigue siendo todavía un desafío el evangelio. Sigue habiendo dificultades, obstáculos que hay que estar dispuestos a sufrir por causa del Señor. Pero hermano, cuando tú entiendes que tú eres un siervo de Dios, que la única razón por la que tú estás aquí, por la que eres creyente, ¿verdad?, es para ser un siervo de Dios y entregarle tu vida al Señor, dices, ¿vale la pena sufrir por el evangelio? ¿Vale la pena padecer? ¿Vale la pena, verdad, sacrificar algunas cosas para llevar el evangelio, para dar a conocer a otros el evangelio? Este es el llamado de Pablo a predicar el evangelio. En el Nuevo Testamento se aplicó este término de apóstol a uno que ha visto a Cristo y que ha sido especialmente comisionado por él para funcionar como parte del fundamento de la iglesia. De hecho, en Hechos 1, 12 al 26, ya no lo vamos a ver porque estamos avanzando en el tiempo, pero en Hechos 1, 12, 26 es cuando ellos eligen a aquel que va a reemplazar a Judas. Y ellos dicen, de todos los que hemos estado con Jesús, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, para ser un apóstol necesitabas haber estado con Jesús y ser testigo de la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo, aunque no estuvo entre los 12 y anduvo con los 12, aunque lo debió haber conocido a Jesús, ¿verdad? Inclusive algunos dicen que probablemente fue el joven rico. Puede ser, no se está seguro, pero él seguramente lo vio. Pero ahora él lo vio resucitado, ¿verdad? Donde acabamos de leer en Hechos capítulo 9, ¿verdad? Y él es llamado como un apóstol, comisionado como un apóstol de Jesucristo. Ahora, esta autoridad apostólica, hermano, también los puso a ellos como el fundamento de la iglesia primitiva, ¿verdad? Como el fundamento doctrinal, me refiero, ¿verdad? No como Jesucristo, que es la roca, sino como el fundamento de enseñanza, porque fueron los que estuvieron con Jesús y escucharon de él, ¿verdad?, las enseñanzas. Y en Efesios 2:20, ahí sí vamos rapidito, hermanos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque todavía, ¿verdad?, de pronto por ahí usted va a escuchar a alguien que se dice ser apóstol hoy en día, ¿verdad? Y gente que diga, oye, yo soy un apóstol de Dios, ¿verdad? Y tal vez por un sueño o no sé por qué razón, ¿verdad?, le da esa investidura como apóstol. Pero en la Escritura podemos ver que únicamente los apóstoles fueron ellos que estuvieron con Jesús. Y el apóstol Pablo tenían que haber sido testigos del Cristo resucitado y tener esa autoridad apostólica para escribir la Escritura. En Efesios 2:20 dice así, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? Ahora también entendemos que una vez que toda la Escritura y todo el canon de la Escritura, el Nuevo Testamento, ha sido cerrado, ¿verdad? No se necesitan, Dios no llamó más apóstoles, Dios no comisionó más apóstoles. Y hay mucho más credenciales, ¿verdad?, que los apóstoles tenían que tener para demostrar su autoridad, como inclusive hacer milagros, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo, si usted lee todo el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que hizo varias cosas, varias hazañas milagrosas que demostraron su autoridad apostólica. Y los que hoy en día se dicen hacer apóstoles, ¿verdad?,
pues en verdad es pura charlatanería lo que se dice, ¿verdad? Solamente de palabra, pero no hay ninguna credencial que los acredite verdaderamente como apóstoles de Dios. No está vigente, de hecho, ese oficio como apóstol. Hechos 1:21. Bueno, eso es lo que les cité hace un ratito, y Efesios 2:20. Ahora, hermanos, si bien es cierto que el apóstol Pablo tuvo un llamado, regresando a Romanos, un llamado especial para predicar el evangelio, dice, entre los gentiles. Bueno, tiene un llamado especial como apóstol, un apóstol de Jesucristo. Bueno, eso nosotros no lo podemos tener. Pablo tuvo un llamado especial también para el evangelio, dice, apartado para el evangelio, es decir, para predicar el evangelio entre los gentiles y entre las naciones, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo. Para la obediencia, dice, a la fe en todas las naciones, es decir, para que la fe en Jesucristo, para que el conocimiento de Dios se lleve a otras naciones y ellos crean en el Señor. Ese es el llamado especial del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, ¿cómo aplica esto a nosotros? Porque usted puede decir, bueno, yo no tengo un llamado como el apóstol Pablo. O sea, ¿tengo que yo también ir y viajar, ir por todas las naciones predicando el evangelio? Bueno, no exactamente como el apóstol Pablo. Pero cada uno de nosotros, como siervos de Jesucristo que somos, llamados por Jesucristo, ¿verdad? Que hemos visto la gloria de Jesucristo en la cruz y hemos sido perdonados y justificados, sí tenemos un llamado a predicar el evangelio y a dar a conocer el evangelio. Note, por ejemplo, bueno, sabemos, ya hemos visto Mateo, capítulo 28, la gran comisión, pero alguien todavía puede decir, bueno, esa fue la comisión a los discípulos del Señor. Pero me llama la atención lo que sucede en Hechos capítulo 8. ¿Se acuerda que en Hechos 7, hermanos, matan a Esteban? Después de que él da su discurso, apedrean a Esteban y después hay una persecución de creyentes. Bueno, en Hechos capítulo 8, versículo 4, note lo que sucedió con estos hombres que salieron de ahí. Dice, pero los que fueron esparcidos, ahora estos no eran apóstoles. Esos no eran los 12 apóstoles. Dice, fueron esparcidos, iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Aquí tenemos un grupo de creyentes que no eran los apóstoles, que salieron por causa de la persecución anunciando el evangelio. Y a propósito, hermanos, alguien ha dicho que el peligro mayor para el creyente, y alguien ha dicho que tal vez la estrategia que más le ha funcionado al enemigo, ¿verdad?, es cuando los creyentes empezamos a vivir en un estado de comodidad. Porque note que cuando viene la persecución, hermano, ¿qué hacen los creyentes? Van anunciando el evangelio. Entienden, hermano, que la única razón que tienen para vivir es anunciar el evangelio. Y alguien dirá, bueno, la persecución va a obstaculizar el crecimiento de la iglesia. Las pruebas obstaculizan el avance de la iglesia. La necesidad, la escasez, la crisis económica va a obstaculizar el avance de la iglesia. Y no. Porque lo más peligroso, hermanos, es caer en un estado de comodidad. Es creer que estamos bien, que lo tenemos todo, ¿verdad? Que no tenemos necesidad de nada. Eso es más peligroso. Es más, el peligro, hermano, del evangelio de la prosperidad, lo que ha traído, ¿verdad?, a las personas. Pensar que esa es la meta de la vida cristiana, ¿verdad? Tener prosperidad, bienes materiales, comodidad y no tener problemas. No, los problemas son necesarios. Nos ayudan a depender de Dios todos los días. Nos ayudan a recordarnos que no estamos para arraigarnos en esta tierra. Y que si estamos aquí todavía es para que la palabra de Dios siga avanzando y siga siendo conocida por otros. Así es que, hermanos, si tú esta semana tuviste problemas, estuviste pasando por enfermedad, por circunstancias, perdiste tu empleo, perdiste otras cosas, ¿verdad? Sufriste críticas, presión de tu familia, hermano, no es porque el Señor no te ama.
No es porque Dios no te quiere usar, al contrario, es porque Dios nos quiere usar. Dios quiere hacernos dependientes de Él primero. Dios quiere que entendamos que lo único que tenemos es a Él. Y la misión principal que tenemos en esta tierra es conocerlo a Él y dar a conocer su nombre. Hermano, eso es lo que podemos ver, el llamado del apóstol Pablo, pero el llamado que tú y yo también tenemos, anunciar el evangelio del Señor. Número 2, el corazón del mensaje del evangelio. Pablo ahora, después de darse a conocer, ¿verdad? De exponer sus credenciales como apóstol, su llamado para el evangelio, ahora pasa lo siguiente y expone el mensaje que él va a predicarles, el mensaje que va a enseñarles, el mensaje en el que los quiere cimentar y arraigar. Y esto es importante, hermano, porque muchas veces nosotros pensamos que el evangelio solamente es para los no creyentes. Ahora, aquí tenemos una iglesia que fue iniciada, un grupo de creyentes que se convirtieron desde el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Ya han pasado varios años, 30, 40 años. Y está este grupo de hermanos. Y Pablo le sigue predicando el evangelio, le sigue enseñando el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es donde ellos deben estar cimentados para crecer y para seguir dando a conocer la obra del Señor. Dice, apartado para el evangelio. Ahora, ¿qué es este evangelio? Y en unos versículos Pablo nos va a definir el corazón de este evangelio, el núcleo del evangelio. Ahora, el tema general de esta carta, desde luego, es la justicia de Dios. Y Pablo lo va a decir más adelante, ¿verdad? Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, versículo 17. O sea, el evangelio, si usted quiere una definición del evangelio, es el evangelio de la justicia de Dios. En el evangelio Dios revela su justicia. Es el evangelio acerca de su Hijo, el evangelio de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es el tema general de la carta. ¿Y qué es este evangelio? Pablo va a empezar a explicar. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. Esto es el evangelio. El evangelio, hermano, no es solamente un mensaje. El evangelio es una persona. Las buenas noticias del evangelio son Jesucristo, son nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra para hacerse hombre, vivir la justicia de Dios y morir por nuestros pecados. Eso es el evangelio, dice Pablo. El evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Entonces, lo que podemos ver aquí, hermano, claramente, y Pablo empieza a explicarles a estos hermanos, es que todo el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo. O sea, el mensaje de Pablo no es nuevo. Pablo no trae un mensaje nuevo, novedoso. Pablo trae el evangelio de Jesucristo, y a Jesucristo había sido anunciado desde las Santas Escrituras, los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando dice profetas, no solamente se refiere a los profetas mayores o menores, ¿verdad? Como Jeremías, Ezequiel, Isaías. No, cuando habla de los profetas se refiere a desde Moisés, ¿verdad? Porque Moisés también fue profeta de Dios. Entonces, de Moisés, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento anunciaba a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador. Ya vimos mucho de esto en Génesis, ¿verdad? Cuando estudiamos cómo Él era la promesa, la simiente, ¿verdad? Prometida. De hecho, el Señor Jesucristo en Lucas 24, 26, en el camino de Emaús con sus discípulos les dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todo el Antiguo Testamento apunta a una sola persona, y es nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo menciona acá, ¿verdad? Dice que
era del linaje de David según la carne, es decir, fue el cumplimiento de los pactos, del pacto con Abraham, que después esas promesas, ¿verdad?, son transmitidas a David, y en David, ¿verdad?, también las promesas que Dios le da a David acerca de uno que se sentará en su trono eternamente, perpetuamente, fueron confirmadas, fueron cumplidas cuando Jesucristo resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Y ahí se cumplió el pacto davídico. Pero también esto nos muestra, hermano, que el Señor fue completamente humano, dice, del linaje de David según la carne. Y al ser completamente humano también, plenamente humano y plenamente Dios, nos demuestra que era el único que podía fungir como sustituto perfecto del ser humano. Para recibir la ira de Dios, lo que Pablo va a hablar en versículos 18 al 32, y poder librarnos de la condenación eterna. Solamente Él, nadie más. En ningún otro hay salvación, como dice la Escritura. Y en 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él cumplió la justicia de Dios en esta tierra, pero Él cargó nuestro pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué dice? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esta es la buena noticia del Evangelio. Estimado oyente, que tal vez no has venido a la fe, que tal vez estás escuchando esta transmisión en el internet, si tú no sabes cómo ser salvo, si tú no sabes cómo recibir el perdón de los pecados, si tú no sabes cómo es que Dios puede permitir al ser humano entrar en su gloria y no arrojarnos a la condenación eterna, eso es lo que dice la Escritura. Necesitamos creer en Jesucristo. Necesitas acudir a Él, porque a través de Él tú puedes recibir la justicia de Dios y ser perdonado. Es lo que nos dice. Este es el corazón del mensaje del Evangelio. Pero también, hermano, podemos ver que este mensaje que el apóstol Pablo lo podemos ver a través de toda la epístola. La carta está enfocada en la persona de Cristo. Y yo quisiera animarle, hermano, ¿verdad? Si usted quiere ver la gloria de Jesucristo a través de las Escrituras, lea la carta a los Romanos. Tómese un tiempo, una noche, ¿verdad?, para leerla. Le va a tomar unos 30 minutos, 40 minutos máximo para leer toda la carta. Y ponga atención, ¿verdad?, en cómo Pablo, ¿verdad?, enfoca esta carta en Jesucristo. De hecho, en el capítulo 3, 22, note lo que dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es el evangelio de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Y luego la expresión en Jesucristo se repite 10 veces, por lo menos esta expresión en Cristo Jesús se repite 10 veces en la epístola, en 3:24, en 6:3, en 6:11, en 6:23, en 8:1, en 8:1 y 12, en 8:39, en 15:17, en 16:3 y versículo 9. O sea, Pablo está exponiendo, hermano, y está centrando el evangelio de la justicia de Dios en la persona de Jesucristo. La buena noticia, el evangelio es Jesucristo. No solamente es un mensaje, no son solamente 4 pasos, es una persona. Y cuando usted hable el evangelio, cuando usted comparta con un amigo, con un hermano, el evangelio, hermano, tenemos que mostrar a Jesucristo. Hay que hacer ver la necesidad de Jesucristo, que es lo que Pablo va a hacer en los primeros capítulos. Y después explicar cómo es que en Jesucristo obtenemos la justicia de Dios. Y hermano, otro elemento importante del evangelio que Pablo expone es que la resurrección fue la prueba irrefutable de que Él era el Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos.
Y noten que podemos ver aquí también la Trinidad, ya en estos primeros versículos, ¿verdad? Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Ese es el plan redentor de Dios, el Evangelio, desde la eternidad, ¿verdad? Que Dios quiso en Jesucristo salvar a la humanidad. Y este Evangelio se trata de Jesucristo. Él es el Salvador, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios que está sentado a su diestra y ante quien Dios va a poner todos sus enemigos. Pero noten cómo el Espíritu Santo, hermano, es quien operó, ¿verdad? El Espíritu Santo, su poder para resucitarle de entre los muertos, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Y esto es importante en el Evangelio porque, hermanos, sin la resurrección no puede haber perdón de pecados. Vana es la predicación. Si Cristo no resucitó, la predicación del Evangelio es vana. Porque en la resurrección, hermano, Dios demostró su poder, venciendo la muerte, el pecado, y se sentó a la diestra de nuestro Dios. Y ese es el corazón del Evangelio. En Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, hermano, note lo que dice Pablo, que este poder también opera en los creyentes. Opera para nuestra transformación. Opera para poder vencer el pecado, para vencer las tentaciones que usted y yo tenemos en el día a día en este mundo, para poder vencer, hermano, la tristeza en medio del sufrimiento, para poder tener gozo en medio de la aflicción. El poder de la resurrección de Jesucristo opera en nosotros, hermano, para poder vivir la vida cristiana. Y este va a ser el argumento de Pablo también en la epístola a los romanos, que necesitamos el Evangelio para nuestra santificación, para nuestro crecimiento. Y finalmente, hermanos, número 3, el llamado del Evangelio a los romanos. Vimos el llamado de Pablo a predicar el Evangelio, ¿verdad? Un llamado supremo que Dios le da. Ese llamado también es para nosotros, ¿verdad? En el sentido de que debemos anunciar las buenas nuevas. Hemos visto el mensaje del Evangelio, el corazón del mensaje del Evangelio que Pablo predica. Pero finalmente, hermano, hay otro llamado. Y es el llamado del Evangelio a los romanos. Y por implicación a cada creyente, a cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es mi llamado como hijo de Dios? ¿Cuál es mi papel en el plan de Dios? Dice versículo 6. El apóstol Pablo dijo en versículo 5, ¿verdad? Ya vimos esto, que él recibió la gracia para ser apóstol, para llevar el Evangelio, dice, en todas las naciones, por amor del nombre de Dios. Es el motivo de la predicación de Pablo, ¿verdad? No solamente que hay gente necesitada, eso es verdad. Pero también, hermano, el mayor motor de Pablo es que el nombre de Dios sea anunciado. Que el nombre de Dios sea anunciado. Dice, no solamente entre todas esas naciones, dice, entre las cuales también están ustedes. Los romanos, ¿verdad? Gentiles. En su mayoría la iglesia constituida en este lugar por gentiles. ¿Cuál es el llamado, hermanos, de ellos? Dice, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Hermano, tu principal llamado en la vida cristiana, mi principal llamado, inclusive, ¿verdad? Esto va acompañado del llamado que tenemos como cristianos, cada uno de nosotros, para usar nuestros dones en la iglesia. Dios nos llama a algunos, ¿verdad?, para predicar el Evangelio públicamente, para ministrar la palabra, para ser pastores, otros maestros, dice, ¿verdad? Pastores maestros. Y Dios le ha dado a usted tal vez dones
para servir en la iglesia. Y anhelamos y oramos, hermano, que este año, ¿verdad?, usted cada vez más pueda usar su don dentro de la iglesia. Y oramos que sea así, porque hay mucha necesidad y hay mucho trabajo, ¿verdad? Y hay mucho que hacer. Pero, aún, hermano, por encima de todo eso, nuestro llamado esencial es hacer de Jesucristo. Hermanos, si usted y yo no entendemos que nuestro llamado es hacer de Jesucristo, no vamos a hacer bien nuestro demás llamado para usar nuestros dones. Porque cuando el creyente no vive para Jesús, no amamos a Jesús, no nos deleitamos en la comunión con Él, todo lo demás, hermano, es vano. Y todo lo demás no se hace con el sentido que se debe de hacer para Jesús, por amor a Él, para su servicio. Tenderemos a hacerlo, ¿verdad?, tal vez para recibirle el reconocimiento de los hombres, y nos entristeceremos cuando no recibamos la gloria de los hombres. O nos vamos a enojar, ¿verdad?, porque las cosas no salen como nosotros queremos que funcionen. Probablemente porque no hemos entendido que mi principal llamado es para que yo sea de Jesucristo. Tal vez vas a enfrentar frustración en tu trabajo, el trabajo que estás haciendo allá afuera, tu oficio, tu función en el hogar. Hermano, porque todo eso que tú y yo hacemos en el día a día, inclusive el ministerio pastoral, es vano, es frustrante, es vacío, si no entiendo que mi principal llamado es hacer de Jesucristo. Que yo tengo un Señor para el cual debo vivir, a quien debo de agradar, con quien debo pasar tiempo orando, leyendo su palabra, mirándolo, ¿verdad?, amándolo. Hermano, y si tú te has enfriado en tu servicio al Señor, en la iglesia, en tu hogar, con tu familia, si tú vas cada mañana a tu trabajo y de pronto dices, pero ¿por qué trabajo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Solamente es para recibir un cheque la siguiente quincena? ¿Solamente es porque tal vez siendo así voy a recibir una buena jubilación, hermano? Eso no es el todo de la vida. Somos llamados a ser de Jesucristo. Y si tú has perdido ese sentido es porque tal vez has perdido el sentido principal, que somos llamados a la comunión con Él. Por eso el salmista dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tú y yo inclusive pudiéramos perder todo lo demás y aún estar contentos porque tenemos al Señor. Por eso Pablo, hermano, cuando estaba en una prisión oscura, ¿verdad?, con la espalda dolorida, con grilletes en los pies, podía estar cantando himnos al Señor. Y eso impactó la vida, ¿verdad?, de aquel carcelero cuando se quería matar, ¿verdad?, porque todos los presos se habían ido después de ese terremoto provocado por el poder de Dios. Pero este hombre estaba asombrado, ¿verdad?, de ver la vida del apóstol Pablo, de Pablo y de Silas, porque pudieron tener gozo aún en medio de la aflicción, de la persecución. Pero bueno, para eso tenemos que entender lo que Pablo está entendiendo. Y Pablo quiere que entiendan los creyentes de Roma. Son llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios. El Señor les ama a ustedes, ¿verdad? A pesar de que yo no he ido allá, ¿verdad?, dice el apóstol, ustedes no me conocen a mí, pero ¿qué importa eso que ustedes no me conozcan? El Señor les ama y quiere hacer algo con ustedes. Dios los quiere usar, pero tienen que entender primero, ¿verdad?, de qué se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de Jesucristo, de amar a Jesucristo, de vivir para Él. Se trata de la justicia de Dios, hermano, porque si tú y yo no entendemos que el Evangelio se trata de la justicia de Dios, vamos a querer hacer la obra de Dios a nuestra manera. Y lamentablemente es lo que pasa en muchas denominaciones, pensando que están haciendo la obra de Dios, pero no están haciendo la obra de Dios a la manera de Dios.
sino a la manera del mundo, dando lugar al pecado, haciendo las cosas no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus deseos. Y no es así. El Evangelio es el Evangelio. No se trata de lo que a nosotros nos guste o querramos hacer para Dios. Es el Evangelio de la justicia de Dios. Llamados a ser de Dios. Dice el apóstol Pablo, terminamos con el versículo 7, dice, llamados también a ¿qué dice? A ser santos. ¿Cuál es tu principal llamado? ¿Cuál es mi principal llamado? Antes que ser pastor, antes que ser esposo, ser santo. Vivir en santidad para Dios, guardarme del pecado para mi Señor, para nuestro Señor. Ese es mi llamado principal. Dedicar mi vida, cuidar mi vida del pecado, ¿verdad? De las tentaciones del mundo. ¿Para qué? No solamente para no ser descalificado del ministerio, no. Porque tengo un Señor a quien debo de agradar. Y si yo me mantengo agradando a mi Señor, desde luego, ¿verdad? Que yo puedo ser usado por Dios para el ministerio. Y desde luego que yo voy a ser usado para bendecir la vida de mi familia. Pero hermano, esposo, líder del hogar, si tú no estás cuidando tu vida espiritual, si tú no estás trabajando para cuidar tu vida interior, si no estás pasando tiempo con el Señor, si no estás persiguiendo la santidad, si no estás buscando ayuda, ¿verdad?, de otros cristianos maduros, de tus pastores, de consejeros, para crecer en santidad, hermano, tú no vas a poder ser usado eficazmente para la obra de Dios. Y como bien dijo el pastor Núñez, ¿verdad?, somos llamados a ser, ¿verdad?, antes que hacer. Porque eso es lo que señalan las Escrituras. De hecho, alguien ha dicho que Pablo posiblemente lo que está buscando hacer es hacer de Roma su centro de operaciones del Evangelio. Pero Pablo, antes de pensar en una estrategia misionera y de todo lo que va a hacer, humanamente, Pablo quiere que los hermanos de Roma estén bien cimentados en el Evangelio y amando a Jesucristo por sobre todas las cosas. Porque seguramente si tú y yo crecemos en el Señor y vivimos para Él, hermano, Dios te va a usar grandemente este año. Dios te va a usar en la iglesia, te va a usar en la vida de tu familia o en otro lugar. Si Dios te tiene que mover por algún trabajo, por algo, ¿verdad?, Dios te va a usar a la iglesia donde llegues. Pero necesitamos entender que nuestro llamado es hacer de Jesucristo y hacer santos para la gloria de Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice Pablo en 2 Timoteo 1:9, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Somos llamados con llamamiento santo para ser santos para Dios. Oremos, hermanos. Padre,